Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Feliz 2019. Este es el primer programa que hacemos al aire. Algunos se habían preocupado porque llevaba 2 semanas que no me veían en pantalla. Pues bien, seguimos aquí y con más fuerza que nunca. En el día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Cristina Baginotti. Cristina, una psicóloga, conferencista, una persona muy inteligente y estudiosa que constantemente nos está hablando desde el punto de vista psicológico y humano de muchas de las inquietudes que tenemos. Y hoy, Cristina, precisamente, la temática va a ser algo que me preocupa porque muchas personas me hablan y me piden consejos al respecto. La soledad. Sí. Muchas personas se sienten solos. En efecto. Unos porque lo están realmente y otros aún rodeados de personas que se sienten solos por completo. ¿Qué tú puedes decir de grosso modo? Bueno, el tema de la soledad se ha transformado en una epidemia que involucra la salud social. En los Estados Unidos hay 30 millones de personas que viven solos, se está incrementando, 4 millones más que en el 2000. Cada vez más se tienen menos hijos, se está viendo la vida en términos de individualismo y de vivir solos. Y esto es algo que nos aqueja mucho. Ahora bien, la soledad tiene muchos costados, ¿verdad? Está, como tú mencionabas, el que está solo en compañía, el que a pesar de estar rodeado de la familia, se encuentra solo. Después está el que está solo a través de estar conectado por internet, con el teléfono, pero tú sabes que todo esto de la tecnología nos comunica mucho, nos hace sentir acompañados, pero nos hace sentir solos la mayoría del tiempo, porque el estar en compañía, el estar todos reunidos con la familia, con los amigos, es una necesidad biológica, es una estrategia de supervivencia que el hombre de la prehistoria ya lo hacía, por eso sobrevivió la especie humana, porque era un reaseguro estar acompañados para ir a cazar, para cuidar a los hijos, es decir que eran muchas cosas que nos brinda la comunidad, que nos brinda estar juntos. Entonces vemos que en esta era posmoderna lo que se plantea es el individualismo, es decir, el individuo que está solo, que está pseudo acompañado, porque por ejemplo el inmigrante que llega aquí, muchos de ellos están extrañando a su familia sin duda, pero otros no. ¿Por qué? Porque sienten que, bueno, hablan todos los días con el celular, en FaceTime, con la familia, pero resulta que el ser humano no está hecho para eso, no está hecho para ver al otro a distancia, está hecho para estar en compañía, para estar juntos, sentir el calor, la vibración del otro, la mirada, el abrazo, pero todas a veces esas es necesario, cosas. Cristina. Ahora está la soledad justamente necesaria. Esta es una soledad que debemos enseñar a nuestros hijos, que es la soledad de la autorreflexión. Estar solos, y a estar solos se aprende en compañía de mamá y papá, es decir que los padres tienen de alguna manera que favorecer ese momento y decirles a los hijos, no todo es estar jugando todo el tiempo, estar divirtiéndose todo el tiempo, tiene que haber un momento de soledad para reflexionar nuestros problemas humanos. Esto se ha perdido, esto los griegos lo desarrollaron, pero nosotros lo hemos perdido, la intimidad con nosotros mismos que amerita un momento de soledad. También muchas veces, por ejemplo en la historia, los anacoretas buscaban la soledad para la oración. Claro, claro, eso es una soledad impuesta, es una soledad de autorreflexión. Está la autoimpuesta, perdón, y está la soledad impuesta. Por ejemplo, en las cárceles, cuando un preso se comporta inadecuadamente, muchas veces lo confinan 24 horas solo en una celda. Eso es realmente lo peor que puede ocurrir. Y acá vemos la necesidad del hombre de estar en compañía. Y las tiranías y dictaduras, y las tiranías no solamente 24 horas, porque yo he conocido casos de Cuba sí, de años
Exactamente, en bueno, celdas tapiadas. es terrible, eso es tremendo y es la peor condena al hombre porque realmente hemos nacido como somos animales gregarios, animales sociales. Necesitamos para sobrevivir y no enfermarnos. Fíjate que la soledad llega a un punto que nos puede llegar a enfermar seriamente. Y ¿Por qué? entonces, bueno, porque las emociones de sentirse solo o el sentimiento duradero de la soledad está muy en conexión con el sistema inmunológico. Cuando nosotros estamos mal, entonces aparece un sistema inmunológico débil y un sistema inmunológico que nos deja a expensas de muchas enfermedades. Entonces la soledad es un sentimiento, una emoción. Es en realidad puede ser una emoción cuando es algo pasajero. Ahora, cuando se transforma en algo crónico, ya es un sentimiento constante. Y déjame decirte que esto se ve desde varios ángulos. Se ha descubierto en los últimos tiempos las neuronas de la soledad. Y si el director, por favor, el señor director me pone la imagen para ver justamente esto que es el esquema, un corte del cerebro, ¿no? Y entonces esos puntos negros, esos conjuntos de células negras que se encuentran en el tallo encefálico y es lo que se llama el núcleo dorsal del RAFE. Estas son todas las hormonas, ¿no?, que liberan mucha serotonina, que conducen serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y que cuando uno está en compañía, no trabajan, pero resulta que cuando uno está en soledad comienzan estas hormonas a movilizarse, porque nos están diciendo que necesitamos estar con los otros y llegan a producir en el individuo un estado de euforia cuando se reconecta con aquellos que ama o cuando se reconecta con los amigos. Este núcleo del RAF es una zona que está muy poco estudiada en la neurobiología. Solamente estudiamos la corteza cerebral, que son todos esos pliegues que vemos en la parte superior del esquema. Esto fue descubierto por Gillian Mathew, una gran científica de la Universidad de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ella de casualidad lo descubrió buscando el origen de las drogadicciones, ¿no? Y entonces descubre este núcleo que empieza de alguna manera a desarrollarse. También vemos que están los genes, lo que se llaman los genes de la soledad. Es decir, que tenemos ya una base neurobiológica y ahora vamos a los genes de la soledad, que en realidad no son genes, sino que son un conjunto, una constelación de núcleos que conforman justamente una determinada inclinación genética a la soledad y que hace que la soledad sea hereditaria en un 37 a 45%, o el sentimiento de la soledad. Esto lo descubre, ¿Se convierte en una enfermedad entonces? Se convierte en un trastorno y puede en varios trastornos, porque está la soledad patológica, no esa natural de la autorreflexión, sino una soledad que ya es crónica, invalidante, que es patológica. Esto lo descubre un psiquiatra muy importante de la Universidad de California, San Diego. Descubre justamente la soledad como algo hereditario y lo realiza en una muestra de 10.000 individuos. Porque claro, justamente el problema es que se está empezando a estudiar este tema, porque este tema preocupa mucho en los Estados Unidos. Si tú pones, me siento solo, cómo salir de la soledad, en 68 segundos vas a tener alrededor de 10 millones de personas que están preguntando casi lo mismo. Porque hay este sentimiento y nos lleva a esto al vacío existencial, Carlos, a la soledad existencial, que quiere decir que estamos en una vida sin sentido, con un vacío, con una falta de conexión con los valores humanos y con el amor hacia el otro y recibir ese amor del otro. Y ese vacío nos lleva a conectarnos con lo material nada más, Carlos, a llenar ese vacío con objetos, con compras, con situaciones divertidas. ¿Ese vacío tiene que ver algo con la tristeza? Sin duda, la tristeza generalmente es algo que acompaña muchos cuadros, ¿verdad? Y puede acompañar sin duda a la soledad también. Ahora, fíjate que descubre este psiquiatra también que las personas estas no solo tienen este conjunto de variantes genéticas que dan la tendencia a la soledad, sino también rasgos de personalidad.
Por ejemplo, está el neurotismo y están los síntomas de depresión. ¿Esto qué es, no? Neurotismo y síntomas de depresión. Bueno, son personas que viven en una tensión, preocupación constante, ansiedad constante, personas que viven con la autoculpabilidad, todo esto que yo hice es culpa mía, no tendría que haberlo hecho. ¿Angustia Personas llegan a ella también? llegan a la angustia, bueno, la ansiedad, ¿no es cierto?, que es también puede ir acompañada de angustia, sin duda. Pero están en extremos opuestos. Están en extremos, es decir, lo importante de este tema es que los rasgos de personalidad son negativistas. El sesgo es ver la realidad negativo. Esto me pasa a mí, solamente las cosas malas, y la culpa es mía. Y entonces estos rasgos, si se suman, fíjate, si se suman a un material genético, a una serie de variantes genéticas, y si se suman, ¿verdad?, a esto biológico, de estas células, las neuronas, de la soledad que se encuentra en el núcleo dorsal del RAFE, bueno, damos realmente la tormenta perfecta, que generalmente se da en estas sociedades. Ahora tú me dirás, un 37 a un 45%, y el resto, bueno, el resto padece de soledad no hereditaria, sino generada por la cultura en la que vive, por esta cultura de la superficialidad y del desapego. Hay un desapego, una cultura de la comunicación en donde cada día, Carlos, nos comunicamos menos, porque Yo todos son diría textos. Que hay un indiferentismo muy grande. Una indiferencia enorme por el otro. Estamos generando, lo que yo dije en una conferencia, individuos psicópatas. Es decir, la psicopatía tú sabes que tiene que ver con el cerebro, pero resulta que la psicopatía se caracteriza por no importar al otro y por no ponernos en los zapatos del otro. Pero ya es un trastorno que hay que tener muy presente. Pero también la sociedad, desde el punto de vista sociológico, podríamos decir, sin una pata en los orígenes psicológicos y de la psicopatía o cerebrales del psicópata, estamos generando individuos indiferentes, individuos psicópatas en un sentido, porque no nos conectamos con el otro y no nos importa el otro. Entonces, hay una soledad muy tremenda, y realmente no nos damos cuenta, nos parece que nos sentimos bien. Yo estoy bien, yo vivo solo, me conecto todos los días por internet, veo a mi abuela y estoy siempre bien, pero en realidad no estoy comunicado con ese calor humano. Y tú me dirás, bueno, pero el que tiene que mudarse de país por razones de políticas o económicas tiene que sufrirlo, sin duda, pero vamos a convenir que en este país y en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, hay gente que vive sola por elección, no por llevado por una opción de la cual no puede alejarse. Pero también si mandan a sus hijos a los 17, 18 años fuera de sus hogares, no es de extrañar que cuando llega la tercera edad ellos estén fuera de la vida de sus hijos. Pero qué interesante eso que señalas. Esto es lo que yo siempre digo, vamos a mandar a nuestros hijos, parece absurdo, ¿no?, porque estamos en Estados Unidos, vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas locales, a las universidades locales. ¿Por qué los tenemos que mandar tan lejos con un cerebro adolescente que todavía no está desarrollado, ¿verdad? Porque acaba de terminar a los 17 años la adolescencia media, ingresa en adolescencia final. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer eso? Hay una necesidad en los países hiperdesarrollados de producir mucho y de que los chicos crezcan rápido para que sean grandes productores de dinero. De hecho, los millonarios más jóvenes del mundo, 21, 22, se encuentran en los Estados Unidos, porque hay como una sobreimpostación. Estamos enviando adolescentes que todavía, si bien independientes y estudiando en sus universidades, deben volver a la base que es el hogar todavía. Cristina, pero muchas veces lo que se tiene en cuenta es el prestigio de la universidad, pensando que mientras mejor esté evaluada a nivel nacional, la educación que va a recibir nuestros hijos va a ser más positiva. Ese es un costado interesante que hay que tener en cuenta, pero yo no dudaría en dejar de lado el prestigio de la universidad por tener a mis hijos más cerca, por tenerlos que vengan a la casa a dormir, saber con quiénes se relacionan. Tú sabes el índice grave que hay de drogadicción y de alcohol en las universidades, con las fiestas.
el índice elevado de violaciones, todas las cosas que están sucediendo. ¿Tiene la culpa el adolescente? No, porque, digamos, todavía vive un cerebro inmaduro, llevado, impulsado por el placer, por pasarla bien, y no está capacitado para tomar las responsabilidades de la adultez. También es muy extremista. También me dirás... A esa edad. Claro, exacto. También me dirás que, bueno, hay chicos que sí lo son la excepción de la regla. Porque habrá alguno de tus amigos televidentes que dirán, no, si mi hijo se fue y es perfecto, estudió, no tuvo ningún problema. No es la mayoría, no es la mayoría. Si tenemos la suerte de tener un hijo así, bueno, perfecto. Pero creo que no debemos someter a una especie al chance de la vida, bueno, a ver cómo le va cuando lo mandamos a una universidad muy lejos de nuestro país. En fin, es una postura que es un poquitito, dirán muchos, subdesarrollada, ¿no? Cristina, comenzaste diciendo que hay muchos aspectos de la soledad y conozco uno que últimamente lo he estado viendo desarrollándose, de una persona que tiene comunicación con los demás perfecta, una persona que es muy abierta, una persona que no reúne ninguna de esas características que hemos mencionado hasta ahora. Sin embargo, esa persona se siente triste, esa persona no ha llegado a la conclusión que se siente en soledad, pero yo veo que está con ese sentimiento, que puede estar rodeada de seres a quienes quiere mucho. En estos casos, ¿qué es lo que tú aconsejas? Hacer un diagnóstico diferencial, porque lo que me parece que por ese lado está sucediendo es una depresión. Y las depresiones clínicas implican neurotransmisores en el cerebro que están muy bajos de nivel. Entonces la persona se siente bajoneada, como decimos en Argentina. No se siente ¿Qué quiere bien. decir eso? Bajoneada en Argentina quiere decir que se siente muy deprimida. Se siente deprimida. Pero una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar en una depresión clínica. Ojo, ¿cómo hago la diferencia? Bueno, el que tiene una depresión clínica se siente invalidado en todas sus tareas, es decir, no trabaja bien, no se relaciona muy bien con la familia y esto sucede por más de 6 meses de manera continua. Las depresiones, las tristezas pasajeras, porque estamos haciendo un duelo, perdimos algo, una posición social o perdimos a alguien que amamos, eso es otra cosa, una enfermedad, eso es otra cosa. Pero es importante el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que diferenciar una cosa de la otra. En este caso, no es evidentemente un individuo que padece una soledad, un trastorno de soledad, pero puede tener estos síntomas depresivos, que habría que ver de qué manera también puede haber síntomas neuróticos, es decir, que todo eso lo tenemos que evaluar en la consulta. Siempre, y este es el gran consejo, siempre que pasan los meses, pasan más de 6 meses, o llego a 6 meses, con un sentimiento constante, que algo no está bien, que me siento deprimido, que estoy bien con mi familia y los quiero, pero hay algo que me hace sentir mal, tenemos que consultar con el médico primario. Y él va a hacer las derivaciones correspondientes o con un psicólogo amigo o con un sacerdote. ¿Qué es lo que me está pasando? Pero generalmente el tratamiento de charla, la terapia de charla es lo más conveniente. Yo recuerdo una estampa que decía, quien tiene a Dios consigo nunca está solo, aunque esté solitario. Por eso la función espiritual creo que es muy importante, porque hay personas que crecen mucho espiritualmente y están solitarios, pero no se sienten solos, porque están en una constante comunicación, diálogo con Dios. Como nosotros, en este mundo tan agitado, en este mundo en el cual no podemos darnos el lujo de perder mucho tiempo, podemos dedicar tiempo a esa sanación espiritual que nos ayude a no sentirnos solos en los momentos que somos solitarios. Yo creo que creer en Dios es muy importante para aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Para los que creemos en Dios. Pero esta cultura, como tú señalas, nos aleja
de esta necesidad, de este llenado espiritual, por decirlo así, que debemos hacerlo siempre a través de la oración. Y tú me dirás la oración, no la oración si no tenemos una religión determinada, pero la oración con uno mismo, con el Espíritu Divino que existe en nosotros mismos o dirigido a Dios, esta oración que dice, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es mi vida? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Este momento de autorreflexión, de repliegue sobre uno mismo, que es necesario y casi te diría que es una condición para la salud mental, para la salud psicológica. ¿Eso no lleva a egoísmo? No, son momentos de meditación en el día, en los que vamos a incluir el pensamiento de los que amamos y también las ceremonias de las comidas familiares, donde podemos hablar de estas cosas con nuestros seres queridos, por ejemplo con la pareja, decirle, bueno, me estoy sintiendo mal. Hay algo que no está funcionando bien. Papá no se siente muy bien y yo quería traerlo a la mesa para ver ustedes qué es lo que piensan. ¿Han visto algo en mí diferente? Es decir, abrirse al diálogo. Pero Cristina, en las mesas modernas no siempre se dialoga y muchas veces, según los que sean, 3, 4, 6, cada uno tiene un celular que está atendiendo. Bueno, pero es el padre con la autoridad experta, es la madre con la autoridad experta, con asertividad, que va a decir, como digo yo en mi casa, todo el mundo lo sabe y mucha gente lo hace. Cuando llegan hay una canasta donde ponen todos los celulares y entonces vamos a comer todos en familia y vamos a charlar. Y se hacen unas reuniones muy, muy ricas, porque cada uno cuenta sus experiencias y inclusive hay momentos de sanación espiritual. ¿Por qué? Porque ese ser que amamos nos dijo algo, nos confesó algo a todos, al grupo familiar, y entonces nosotros lo ayudamos y le damos nuestra propia experiencia. Eso es una experiencia emocional y espiritual incomparable. Y entonces los celulares en la mesa no. Ahora, cuando terminamos la comida y la sobremesa, en lo posible 6-7 minutos, bueno, que cada uno use sus celulares si quiere, o sus computadoras. Pero ese momento sagrado, ¿acaso cuando vamos a misa? Y yo lo comparo con una ceremonia, porque tú sabes que... Es una ceremonia. Es una ceremonia, claro, hay una comunión en donde tomamos ese cáliz del amor en conjunto. Entonces, porque cuando vamos a la iglesia, te decía, a nuestras iglesias, estamos en silencio, estamos orando. Estamos manteniendo nuestro rito. Entonces tenemos que hacer lo mismo en el hogar. Y esto es interesante, lo he dicho en todas las conferencias y siempre que voy a televisión, y mucha gente lo está poniendo en práctica. Pero me llegan emails y me dicen, bueno, costó mucho, porque bueno, pero lo hice. Y a las parejas que recién se casan, entonces, generar en los hijos ya esa costumbre, que ellos saben que mamá y papá, sobre todo, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Sabes que hubo un gran científico, Bandura, que dijo, y Vygotsky, la teoría del aprendizaje social. Todos aprendemos por el ejemplo, aún los adultos, con más razón los niños. Entonces, el niño de chiquito sabe que la mesa, aunque sea... mamá y papá trabajan mucho, no puede haber cena, pero sí puede haber una reunión sábado y domingo. O puede haber todos los días una reunión en torno a un vaso de leche y unas galletas, un vaso de café. Es muy importante, es fundamental, es una ceremonia que nos va a nutrir y justamente relacionándola con la soledad. Si tenemos un niño con un material genético que tiende a la soledad, porque hemos tenido familiares que tenían esta tendencia, ¿verdad? Si ahora sabemos esto de las de las neuronas de la soledad, nosotros podemos evitar tener un hijo que padezca de algún tipo de trastorno crónico y profundo. Lo podemos rescatar, podemos evitar que eso eclosione de manera dramática. Y si lo hace, va a ser un cuadro mucho más benigno, que si no le hubiéramos dado esta experiencia de compañía y de amor en conjunto y también de la sana soledad. Cuando te refieres a evitar, te refieres a sanarlo, ¿no? Claro, sí, exactamente. No sea que se entienda como
No, se evita. Estamos llamando a No, perdón. a no tener un hijo. No, perdón, se evita. No estaba hablando de eso, estaba hablando de los hijos justamente. No sé si me escuchaste, estaba hablando de evitar justamente que los hijos sufran un trastorno de soledad, porque no sabemos si vienen con ese material genético que los va a impulsar a la soledad. Entonces los tenemos que prevenir, podemos evitar perfectamente la eclosión de un cuadro patológico crónico de soledad. Esta compañía es muy importante. Solamente el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Por qué? Porque podemos hacer de la familia la cuna donde se desarrollan individuos sanos, Carlos. Pero también hay familias donde la locura es muy grande. Sí. Donde son disfuncionales por completo. Tal cual. Y una persona en medio de esa familia puede ansiar excluirse un poco, estar solo en medio de esa tormenta. Claro, tenemos que hacer una diferencia entre el aislamiento y la soledad. El aislamiento es generalmente buscado, ¿no? Una persona que se quiere aislar de un grupo familiar disfuncional, porque siente que si no va a volverse loco. O siente que realmente es un cuadro, es un núcleo tan tóxico que se va a enfermar. Entonces se aísla. También se aísla el escritor para escribir. Esto es muy importante. La soledad es muy usada en el romanticismo y en la literatura, como esta cosa necesaria de aislarse. Aunque en 100 años de soledad es una soledad neurótica. Claro, que tiene esa familia. Bueno, estamos hablando siempre de familias. ¿Cuáles son el tipo de familias disfuncionales? Las familias que no se comunican entre sí, aunque están todos juntos. Están todos juntos. Llegan y están juntos, están viendo televisión juntos, están en la mesa, no hablan. No, pero pueden hablar y no comunicarse. Pueden hablar, pero hablan cosas que no son nodales a la familia, ni a cada uno de los miembros. Después la familia disfuncional es aquella en la que cada uno de los miembros come a distintos horarios. Uno llega a un horario y se encierra en el dormitorio a comer, los padres se encierran en el dormitorio también o en el escritorio a comer. Esa es una familia disfuncional. Otra familia disfuncional es donde no hay horarios, no hay horarios, por ejemplo, para las tareas de aseo, y entonces siempre se superponen para ingresar al baño, para salir, la ropa no se encuentra, no hay un orden, no hay nadie que ponga orden en ese hogar. Es decir, que ojo con las familias disfuncionales, porque entonces lo que llevan es a que los hijos se aíslen, se quieran ir. Bien, muchas gracias, Cristina. Hemos aprendido hoy que necesitamos seguir hablando de esta temática. Sin duda. Gracias, amigos, y hasta la semana que viene en otro programa con ustedes. Bye.